Ya. Vamos a avanzar con la clase 31 porque hemos perdido algunas clases, entonces vamos un poquito más atrasados. Así que vamos a empezar con esta clase. Y esta es sobre impuestos y subsidios. Ya, esta parte sí es más compleja, em, pero la vamos a ir explicando ahí de a poquito. Entonces, los impuestos, bueno, son la principal fuente de ingreso fiscal que está destinado al gasto público y la implementación de todas las políticas públicas. Es la principal fuente de financiamiento del Estado, ¿ya? Los impuestos. em, y esto se utiliza, claro, para gasto público como plazas, hospitales, etcétera. Lo que sí genera un desincentivo a las conductas de productores o de consumidores, ¿ya? Y se puede aplicar de dos formas, como monto fijo o como un impuesto proporcional o ad valorem. El monto fijo es cuando, bueno, aquí dice, por ejemplo, en el impuesto por litro por benzina. Ustedes saben que cuando uno compra benzina, tiene dos impuestos. Uno que es el impuesto específico, ese es un monto fijo por litro. Y después se le aplica el IVA, que es un tipo de impuesto proporcional o ad valorem. ¿Ya? Entonces el monto fijo es una cantidad que depende del valor del litro. ¿Ya? ¿Está bien eso, cierto? Espero. Mi parte sabía lo del IVA, pero no sabía lo del monto fijo. Y de un impuesto específico. De hecho, si uno calcula sacándole estos dos impuestos, el precio de la benzina debería ser menos de la mitad. Es un impuesto el específico a los combustibles que en un principio se colocó el año 85 para reconstruir Chile después del terremoto de 1985. Y después ha quedado en el tiempo, obviamente. Ese es un tipo de impuesto. Entonces, aquí hay dos gráficos, ¿ya? La diferencia es que el de la izquierda es un impuesto a la producción y el de la derecha un impuesto al consumo, ¿ya? Entonces, tenemos oferta y demanda y equilibrio en los dos casos. Entonces, el equilibrio es precio 3 y demanda 3,50. Entonces, en el gráfico de la izquierda, agregamos un impuesto a la producción del bien. Entonces, la curva de oferta se contrae, ¿ya? Y em, se contrae y aquí tenemos que 4 va a ser el precio que pagan los consumidores por cada unidad. 4 pesos por unidad es lo que paga el consumidor por cada unidad del producto Q. Pero lo que recibe el oferente, el productor, va a ser 2,5 por cada unidad. Entonces uno paga 4 y el otro recibe 2,5, porque la diferencia es el impuesto. En este caso es 1,5 pesos por cada unidad. Entonces, por eso el impuesto se calcula. El impuesto, bueno, aquí está la T de tax en inglés, ¿ya? Y el impuesto se calcula como PD menos PO o PS. Y es la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que realmente le llega al productor. Porque la diferencia es lo que recibe el Estado como, ¿cómo se llama? Como
el ente, digamos, que está recaudando. Después podemos aplicarlo también al consumo, que es el gráfico de la derecha. Entonces le aplicamos al consumo de cigarrillos en este caso. Entonces la curva de demanda se contrae. Y aquí también. PD, cada consumidor va a pagar 4 pesos por unidad. Cada productor recibe 2,5 y la diferencia es el impuesto de 1,5. Entonces, finalmente en el mercado, cuando uno le aplica impuesto, como ven en ambos casos, la cantidad que se transa del bien Q disminuye de 3,50 a 3,25. Se transan menos unidades, porque el consumidor está pagando en lugar de 3, que es el precio de equilibrio, está recibiendo, o sea, está pagando 4. Y el productor, en vez de recibir 3, está recibiendo 2,5 por cada unidad. Entonces eso va a generar que se transen menos unidades y que además se genere una pérdida social. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Para irnos aquí a, podemos ver el ejemplo con áreas para ver los excedentes. Bueno, aquí están los excedentes. Entonces, por ejemplo, dice el mercado de la carne de vacuno. El gobierno, con el fin de disminuir el consumo de carne, aplica un impuesto de 10 pesos por kilo transado. ¿Ya? Entonces analizamos la situación antes y después del impuesto y cómo varían los excedentes, que es la tercera columna de la tabla. Entonces, antes del impuesto, el precio de equilibrio era 55 y la cantidad que se transaba era 75. Por lo tanto, el excedente del consumidor era ABC y el del productor DEF. En este caso, como no hay impuesto, no recauda nada al Estado. El beneficio social es ABCDEF, no, sí, perdón, en la suma ABCDEF. Y le podemos agregar la pérdida social 0. Aquí es 0. Aplicamos un impuesto, ¿ya? Ahí, ese es el impuesto. Entonces, este impuesto acá arriba está intersectando a la demanda, entonces este es el precio que paga el consumidor. Y aquí abajito intersecta la oferta, entonces este es el precio que recibe el productor. Entonces aquí el consumidor paga 60 pesos por unidad, el productor recibe 50, entonces la diferencia es el impuesto. 10 pesos por unidad de tax. Y calculamos los excedentes. Aquí es donde hay que aprender a deducir los excedentes, ¿ya? El excedente del consumidor se analiza como el área que está entre el precio que paga el consumidor y la demanda. Entonces el precio que paga el consumidor es 60. Entonces A es el excedente del consumidor. El excedente del productor es el área que está entre el precio que recibe el productor y su curva de oferta, F. El ingreso fiscal o recaudación fiscal es lo mismo, es lo que recauda el Estado al aplicar este impuesto, que sería las áreas B y D.
A eso se le llama recaudación o ingreso fiscal. ¿Ya? Y es el monto del impuesto, que son 10 pesos por unidad, por la cantidad de unidades que se transan con impuesto. Este 70 se le llama Q sub T, que es la cantidad que se transa en el mercado después de aplicar el impuesto. Entonces, toda esta área es recaudación fiscal. Y la pérdida de excedentes, CE, pérdida social. ¿Ya? Entonces aquí pérdida social, C más E. Bueno, aquí obviamente este ingreso es 700. Ahí. ¿Ya? Em, claro, aquí el excedente, bueno, el consumidor pierde B y C, ¿cierto? El área B, esta área B que antes era del consumidor, ¿sí? Ahora va a ser parte de la recaudación fiscal. Y el productor le va a transferir el área B. Antes era parte del excedente del productor y ahora se va a ir como recaudación fiscal. Entonces, la recaudación fiscal proviene tanto del consumidor como del productor. Pero aparte hay una pérdida para la sociedad, que son las áreas C y E, porque finalmente en lugar de transarse 75 unidades, como sería en el equilibrio, se están transando solo 70. Y aparte, el consumidor está pagando 5 pesos más por unidad y el productor está recibiendo 5 pesos menos por unidad. Entonces hay un desincentivo a consumir y a producir. ¿Ya? Ahora bien, si comparamos esas áreas B de bota y D de dedo, B y D, estas no necesariamente son iguales, ¿ya? Pueden ser una muy distinta a la otra como área. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Y profe, antes de eso, ¿puede volver una diapositiva unos segundos? ¿Esa? Gracias. Ya, bueno, si se fijan en este gráfico, no especificamos si el impuesto aplicaba al consumo, perdón, con el pulso mal, si es aplicable al consumo o a la producción. No especificamos en el gráfico cuál era la curva que se desplazaba, ¿ya? Y eso se debe a lo siguiente. A que por regla general, dice, la carga del impuesto será mayor sobre la gente que tenga la curva con menor elasticidad. O sea, aquí la gente que tiene la curva más inelástica es la que se lleva la carga tributaria o la carga del impuesto. ¿Ya? Es decir, supongamos que le aplicamos un impuesto a la producción de un bien. Si es así, en ese caso es el productor del bien el que va a recaudar el impuesto y se lo va a pasar al Estado, ¿ya? Pero como nosotros hablamos de quién se lleva la carga tributaria, en el sentido de que, eh, de preguntarse sobre qué agente se ve más perjudicado con la aplicación del impuesto. Entonces, no necesariamente el hecho de que tú le apliques un impuesto al productor va a significar que el productor sea el que más sale perdiendo. Puede ser, pero también puede no serlo.
Y eso depende de la elasticidad de las curvas. Es decir, aquí tenemos el gráfico 1 y el 2. El de la izquierda es el 1. Entonces, si nosotros comparamos la recaudación fiscal en ambos casos, es el área BD. Lo que estamos haciendo ahora es comparar cuál de esas dos áreas es más grande, porque sabemos que el área B de bota proviene del excedente del consumidor y el área D de dedo proviene del productor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es cuál de esas dos áreas es más grande, para saber a quién le quitó más excedente, en conclusión. Entonces, el gráfico de 1, el de la izquierda, la curva de demanda es mucho más inelástica que la de la oferta. Entonces, en ese caso, el área D de bota es mucho mayor, esta área B es mucho mayor que la D. Eso quiere decir que la carga tributaria en mayor medida recae sobre el consumidor. En cambio, en el gráfico 2, el área B de bota es mucho menor que el D, y ahí la carga tributaria se la lleva al productor, porque su curva de oferta es más inelástica que la de demanda. ¿Sí? Entonces, a nosotros no nos interesa mucho aquí en economía a quién se le aplica el impuesto. Lo que nos interesa es quién realmente paga ese impuesto, si es el consumidor o el productor, o quién se lleva las consecuencias de ese impuesto. Eso es lo que analizamos más en detalle, porque el analizar sobre quién recae es más que nada analizar quién es el que traspasa el dinero al Estado. Pero nosotros queremos saber a quién le va a afectar más ese impuesto, si al consumidor o al productor. Entonces ahí necesitamos aplicar elasticidad. Bueno, en estricto rigor podríamos calcularlo con elasticidad o también calculando las áreas B y D y viendo cuál área es mayor. No sé si hay alguna duda, pregunta, Por mi parte, no, profe. ¿no? Aquí están los extremos. Una demanda, o sea, una oferta perfectamente inelástica, toda la carga se la lleva al productor. Una demanda perfectamente inelástica, toda la carga se la lleva el consumidor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en el gráfico 1, supongamos que aplicamos un impuesto al consumo del bien, ¿ya? Entonces la demanda se va a contraer, impuesto al consumo. Pero ahí el consumidor le va a traspasar el impuesto al Estado. Pero si ustedes se fijan, no tiene ningún efecto en el consumidor, porque al ser la curva de oferta perfectamente inelástica, ¿sí? El que se va a llevar toda la carga es el productor. Él se va a llevar toda la carga porque él tiene esta oferta perfectamente inelástica, y esto quiere decir que su consumo no varía, o sea, su producción no varía cuando varía el precio del bien. Va a producir o ofertar lo mismo independiente del precio. Entonces, si se le aplica un impuesto, va a producir lo mismo. ¿Ya? Lo mismo en el gráfico 2. Si nosotros le aplicamos un impuesto a la producción del bien, el productor va a recaudar y traspasar el dinero al Estado, pero el que se va a llevar la carga es el consumidor, porque tiene esta demanda perfectamente inelástica. Puede ser, por ejemplo, ahí tenemos que analizar
¿Cuándo se da que la oferta sea perfectamente inelástica? Por ejemplo, cuando es un bien de primera necesidad, cuando es un bien que no tiene sustitutos. Entonces ahí si tú le aplicas un impuesto a la producción da lo mismo porque finalmente el que va a pagar es el consumidor porque necesita ese bien. Eso es lo que analizamos. Y aquí también, demanda perfectamente elástica, se lleva la carga tributaria al productor, oferta perfectamente elástica, se la lleva al consumidor. Algunos ejemplos de impuestos en Chile, bueno, estos son del 2015, están un poquito antiguos, pero estos son impuestos aparte del IVA. Tenemos aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes de un 10%, vino, champaña, sidra y cerveza tienen un impuesto específico del 20,5%, licores, piscos, whisky, aguardiente destilados, 31,5%, y cigarrillos, 52,6%. Entonces, por ejemplo, el cigarrillo tiene un impuesto específico de 52,6% más el IVA del 19%. ¿Ya? Y aquí entra un poco la discusión de qué elementos, qué bienes deberán tener impuestos, cuáles no, por ejemplo. Eso ya es parte de la política económica. Se ha discutido sobre, por ejemplo, el impuesto a los libros, y debieran pagar IVA o no. Hay algunos que dicen que no, para fomentar la lectura. Hay otros que dicen que hay que subir algunos impuestos para desincentivar. Y todo eso. Eso es con respecto al impuesto. Entonces, la próxima clase vemos subsidio, ya que es la otra parte, desde el otro punto de vista. Es una fuente de egreso fiscal. Si no hay más dudas, preguntas, lo dejamos hasta acá.